¿Estás por iniciar un negocio donde recabarás datos personales de tus clientes y no sabes cómo cuidarlos? Hoy, en Derecho a Saber, un programa del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI, hablaremos de cómo crear un aviso de privacidad. ¿Eres un emprendedor y abrirás un gimnasio, una cafetería o un consultorio y solicitarás el número telefónico, dirección, nombre o correo electrónico para hacerle llegar a tus clientes promociones o registrar sus citas? Incluso si instalas un consultorio médico, tendrás información sobre la salud de tus pacientes. En cualquier caso, significa que tendrás en tu poder los datos personales de decenas de clientes o pacientes. Por eso, sin importar si se trata de una pequeña empresa o un gran negocio, debes de cumplir con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares. Y primero debemos conocer que el aviso de privacidad es un documento que se debe dar a las personas de forma física, electrónica o cualquier formato generado por la empresa a partir del momento en el que recaba datos personales, con el objetivo de informarle los propósitos del tratamiento de los mismos. ¿Y para qué sirve un aviso de privacidad? Tiene como propósito principal establecer y delimitar el alcance, términos y condiciones del manejo de datos personales. De esta forma, las personas pueden tomar decisiones con relación a sus datos y mantener el control y disposición de su información. Además, el aviso facilita a quien lo solicitó el uso que le dará a los datos. Y para continuar con este tema, hoy nos acompaña Miriam Padilla. Ella es directora de Seguridad de Datos Personales del sector privado del INAI. Miriam, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por invitarme a este episodio. Muchas gracias, Mili. Oye, bueno, primero quisiera preguntarte, ¿por qué importan los avisos de privacidad? Sin duda, este documento, que puede ser físico o electrónico, cobra gran importancia porque ahí describe cuáles son los datos que van a tratar las empresas y es importante saber con claridad para qué fines van a utilizar esa información. Entonces, creo que es un documento que tiene gran importancia porque a través de eso las personas pueden saber qué uso van a hacer de sus datos y poder decidir si lo otorgan o no esta información a las empresas que la solicitan. ¿Y quiénes están obligados a generar estos avisos de privacidad, Mili? De entrada, la ley federal establece que los particulares, que son las personas físicas o las personas morales, que tratan los datos personales y hacen uso de estos, están obligados a cumplir con tener un aviso de privacidad y ponerlo a disposición de las personas previo a la obtención de sus datos. Oye, ponnos ejemplos como muy claros de quiénes son estas empresas, de qué tamaño, como qué tipo de comercios o de emprendimientos podrían estar obligados a generar esto. Por ejemplo, un médico, cuando te da una consulta, previo a obtener tus datos de salud, tendría que presentarte un aviso de privacidad para que tú tengas claridad de qué va a hacer con la información y qué datos tuyos va a recabar. Una tienda donde tú acudas a nivel de un servicio, por ejemplo, una lavandería, que tiene tus datos como tu dirección o tu nombre, tendría que contar con un aviso de privacidad para presentarte esa información y tú saber qué uso va a hacer de tus datos personales. Ok. Básicamente cualquier lugar al que acudimos y damos hasta el teléfono nada más, ¿no? En realidad sería. Es correcto. Oye, y digamos, ya una vez que la lavandería o el consultorio tiene estos datos, ¿cómo los tiene que tratar? ¿Cómo los tiene que archivar? ¿Se pueden eliminar? ¿Qué pasa con ellos? ¿Cuál es el procedimiento que deberían de llevar? La ley establece principios, deberes y obligaciones que al final se traducen en elementos que tendrán que implementar las organizaciones pequeñas, medianas, personas físicas que tratan datos personales, y dentro de esas obligaciones está contar con medidas de seguridad para su protección. Uno de los elementos primeros que deben considerar es saber qué datos estás recabando, dónde viven esos datos, a qué riesgos están expuestos esos datos cuando tú los utilizas en el día a día. Ya que conoces esos riesgos, ahora sí definir qué medidas vas a implementar para protegerlos y en función de eso poder determinar cómo esas medidas te van a ayudar a mejorar la protección de esa información que estás tratando en el día a día. Entonces, todas estas medidas se convierten en procedimientos, en políticas que tendrán que implementar estas organizaciones para garantizar la protección de esa información y que está establecido incluso como una obligación en la ley. Claro. Y nuevamente, ¿cuál podría ser como el ejemplo de estos pequeños comercios, el consultorio o la lavandería, ¿no? El gimnasio, por ejemplo,
¿deben de tener a un personal a cargo de esos datos? ¿Tienen que tener como ciertas medidas para que nadie más acceda a ellos, etcétera? ¿Cuál sería como un ejemplo muy aterrizado? Una realidad que es que las pymes, pues obviamente no tienen un personal dedicado para eso. Si hablamos de un doctor, difícilmente va a tener un área de protección de datos que le ayude a gestionar eso. Sin embargo, pues ellos tienen que contar con esa información y definir internamente la manera en que un expediente es guardado, si tiene un sistema donde esa información vive, él tiene que tener accesos para esa información, tiene que saber que los expedientes físicos tienen que estar resguardados con medidas que puede ser no algo tan complicado, sofisticado como un acceso, por ejemplo, biométrico. Con que tenga una cajonera y tenga una llave y tenga el control de esa llave, es una medida que al tamaño de la necesidad que tiene, pues él implementa y con eso le puede garantizar la protección de esa información que trata. Entonces, uno de los elementos importantes en las cuestiones cuando son pequeñas empresas o emprendedores es saber que no tienes que implementar la última tecnología, los últimos elementos complejos, sino que con las medidas necesarias o que te estén en tu alcance, puedes garantizar la información de que tratas, que esté segura y que cumpla sobre todo con lo que establece la normativa. Claro, claro. Y por ejemplo, pensemos en un pequeño comercio, como una cafetería, en un gimnasio. ¿Para qué se pueden utilizar estos datos recabados, Mili? Sin duda, los datos de entrada tienen que ser tratados para las finalidades que determinaste en el aviso de privacidad. De ahí que es importante. Yo no puedo recabar un dato y tratarlo para otra finalidad. Tiene que estar muy asociado al comercio, el servicio que vas a proveer y en función de eso, pues dar ese tratamiento de datos. Si tú te sales de esa finalidad, pues estás haciendo un tratamiento indebido de los datos por cambiar la finalidad en el tratamiento. Entonces, un gimnasio tiene que tratarlo para ofrecer el servicio, para a lo mejor ver la cuestión médica de la persona que acude, todos esos elementos que están relacionados con las finalidades primarias que tiene. También es importante saber que hay finalidades secundarias, que estas cuestiones de marketing y que sobre todo nosotros podemos decidir si otorgamos el tratamiento de nuestros datos para esas finalidades secundarias. Claro, en este punto me parece importante también rescatar, Miriam, que por ejemplo en los bancos, y que ya ha ocurrido, que recibimos llamadas, ¿no? Así para ofrecerte ciertos servicios, ciertos créditos, otra tarjeta, e incluso a veces de otros bancos, ¿no? De donde tú eres clienta. Y en algunos casos nos han explicado que en el aviso de privacidad venía esta cláusula de tú permitir que esos datos se compartan, ¿no? A externos o a terceros, también para fines de marketing. Entonces creo que ahí la lección es, tenemos que leer el aviso de privacidad, ¿no? O sea, que también pueden incluir este tipo de cosas. Sí, y sobre todo tomar consideración que te puedo otorgar a lo mejor en un primer momento porque no leí el aviso de privacidad para que trates para estas finalidades secundarias, pero puedo también oponerme a través de los derechos ARCO a que siga ese tratamiento. Y también puedo limitar que utilices mi información para eso. En un primer momento te lo pude haber dado, pero puedo en cualquier momento yo decir, ya no quiero que trates mi información para esas finalidades. Entonces es un poder que también tienen a través de los derechos ARCO los titulares para poder limitar, así quiero que trates mi información, pero solamente para los fines primarios que de acuerdo al servicio que estoy contratando requiero que los trates, pero te limito que no me mandes publicidad, no me llames, no me envíes información. Entonces también es conocer estos derechos y la capacidad que tienen para que los titulares puedan ejercer. Claro, y ahí siguiendo con este ejemplo del banco y el aviso de privacidad, si ya me di cuenta que después leyéndolo, que le doy permiso de transferirlo a terceros para fines de marketing, ¿cómo le hago para decirle ya no quiero que siga sucediendo eso, aunque yo te firme un aviso de privacidad? A través de un derecho de oposición. ¿Y eso cómo se haría? La parte del aviso de privacidad tiene un apartado donde habla de los derechos ARCO. Ahí tiene que estar declarado en qué canales o qué medios puedes tú ejercer esos derechos. Okay. Y la organización tiene que contar con procedimientos o un área que atiende esas solicitudes. Ahora, la realidad es que en el caso de una pequeña empresa, pues va a ser a través del doctor que sepa cómo puede garantizar el ejercicio de esos derechos. Claro. Entonces, sí es un reto y desafío a diferencia de una mediana o grande empresa que tiene un área dedicada a una pequeña empresa o incluso el mismo doctor que tiene que saber que cuando llegue una solicitud para un tema de oposición, por ejemplo, tiene que saber cómo ejercerlo. Claro. Entonces es un reto interesante. Claro. Y por ejemplo, nosotros siendo clientes de algún pequeño comercio o hasta una gran empresa, ¿debemos exigir siempre el aviso de privacidad antes de dar nuestros datos o ya cuando estamos llenando ahí los formatos? Yo creo que es fundamental generar esa cultura, que la gente
previo a que otorgue su información, solicite este aviso de privacidad y no solo solicitarlo, sino leerlo con detenimiento. De esa manera yo puedo garantizar que doy mis datos personales y que sé qué finalidades tienen y sobre todo analizar la proporcionalidad de los datos que estoy dando. Si yo de repente veo en una solicitud que me recaban más datos y que no están asociados a las finalidades para lo que los van a utilizar, pues a mí tiene que darme como una señal de decir, ojo, te están pidiendo más información para a lo mejor solamente hacer tu registro en el gimnasio. Claro. Y tengo que decir, no, esta información no la necesitas porque no va relacionado con lo que me vas a ofrecer a través de esa información que recabes mía. Claro. ¿Y qué pasa, Mili, cuando una empresa grande, mediana, hace mal uso de los datos? En este caso, pues hay consideraciones que establece la ley y hay tratamientos indebidos. Si esas obligaciones no se cumplen o se incumple una organización, pues existen procedimientos que instancia el instituto, un procedimiento de investigación o un procedimiento de verificación, que estos se detonan a través de una denuncia, que también es fomentar en que la gente, cuando identifique un tratamiento indebido de sus datos, acuda al INAI para denunciar. Eso hace que la autoridad pueda darse cuenta, inicie un proceso de investigación y pueda verificar si realmente o no esta organización incumplió con la ley. En el caso de determinar que se incumplió, pues puede entrar un procedimiento de verificación. Voy a revisar si realmente lo que determiné que incumpliste no lo estás cumpliendo. Y eso se somete al Pleno y en una resolución ellos dictaminan si hay una sanción o no en función de la evidencia que se presenta a través del procedimiento de verificación. Ah, ok. Sí, es que justo esa era la siguiente pregunta. Uno tendría que acudir al INAI y decir, oye, esta empresa está haciendo mal uso de mis datos personales, ¿no? Y ustedes ya emprenden la acción. Mili, en estos años que ha funcionado el INAI, ¿se han dado casos de grandes empresas que hacen mal uso de datos personales? ¿Qué ha pasado en esos casos? ¿Ha habido sanciones, multas? ¿Qué es lo que ha ocurrido? Hay multas y las resoluciones se pueden consultar en la página del INAI. De hecho, el INAI presenta un informe de labores cada año al Senado, donde en ese informe hay un apartado donde habla de qué sectores, qué multas, qué principios han sido incumplidos. Toda esa información sirve para que la sociedad sepa que sí hay una participación por parte de la autoridad, sí hay sanciones, hay sectores que obviamente son más recurrentes en incumplir la ley y es obviamente quien está del lado de esos sectores saber que hay que reforzar las medidas o mecanismos que están implementando, puesto que están pues, a nivel de incumplir algunas disposiciones que establecen la ley y pues los sectores aparecen en ese tipo de informe. Entonces creo que es importante conocer qué hace la autoridad y saber que esa información sobre todo está disponible. Y hay multas y sanciones que incluso también han afectado a personas físicas. Ha habido doctores por tratamiento indebido de expedientes, ha habido personas que han sido sancionadas por no cumplir con la ley y no es una gran empresa, es un empresario, a lo mejor es un doctor, una persona física que trata datos, que también en el caso de un incumplimiento pues puede ser sancionado y multado por la autoridad. Ok. Oye, ¿y a cuánto han llegado algunas multas en casos? Pues en el caso de un médico, por aproximadamente como de 50,000 pesos hubo una multa aproximadamente, entonces eso te hace ver que sí es importante cumplir con estas disposiciones y que no solamente se trata de grandes empresas o medianas, que también una persona física como un contador, como un abogado, como un doctor, tienen que cumplir con estas disposiciones y sobre todo conocerlas y incorporarlas en su día a día, porque al final tratan datos que pueden ser desde sensibles hasta datos patrimoniales, datos financieros, que es importante proteger. Completamente. Oye, Mili, por ejemplo, si un contador va a abrir su despacho, está haciéndose esta cartera de clientes y un gimnasio va a abrir, etcétera, y realmente quiere cumplir con la ley y crear un buen aviso de privacidad, ¿qué puede hacer? ¿Cuáles son como los primeros pasos a seguir? ¿Acude al INAI o qué es lo que tendría que hacer? De entrada, el INAI siempre está abierto para escuchar cualquier inquietud sobre el tema normativo en materia de datos personales. Uno de los elementos primero es conocer qué establece la ley como obligaciones, ¿no? De ahí deriva cuáles son los elementos mínimos que ese aviso de privacidad debe tener. Después hay normativa secundaria, como puede ser unos lineamientos. Ahí te habla de algunos elementos, los define con mayor detalle, tiene buenas prácticas, tiene elementos que te ayudan a saber cómo puedes implementar ese aviso de privacidad. Además, en la parte preventiva, el INAI ha generado herramientas de facilitación, que son estas guías, el ABC del aviso de privacidad, un checklist que tenemos para evaluar que tu aviso de privacidad cumpla con los elementos normativos y una herramienta que tenemos que te ayuda paso a paso a generar un aviso de privacidad. O sea, que no hay el pretexto de es que no hay información. Hay mucha información disponible que puede ser de uso y te va guiando de la mano para poder construir ese aviso de privacidad. Ok, y luego ya, digamos, haces tu aviso de privacidad y podrías decirles, oigan, así está bien, o sea, pueden acudir al INAI y decirles,
¿Podrían revisar mi aviso de privacidad, etcétera? Las personas pueden acudir directamente al INAI ante cualquier duda de interpretación de la ley o saber cómo se utilizan estas herramientas de facilitación. La realidad es que no hay un punto donde el INAI le ponga palomita al aviso y decir ya está disponible, yo avalé que, ¿no? Sino sí hay un acompañamiento de guías, herramientas y elementos que ayudan a construir avisos que estén cumpliendo con el marco normativo. Vale, perfecto. Y Mili, ¿cuál sería el mensaje, pues, tanto para quienes van a recabar datos como para los usuarios, en que estemos al pendiente de cuando entregamos nuestros datos personales, sí, no solo exigir el aviso de privacidad, sino también leerlo, ¿no? Creo que en la parte de los emprendedores y las pequeñas empresas es importante saber que les aplica el marco normativo, hay que conocerlo, hay que acercarse si hay dudas sobre eso, hay que conocer las guías que genera el INAI, que justamente se generan para facilitar que ellos cumplan. Estamos trabajando nosotros en la parte preventiva en generar un micrositio para que los emprendedores y las pequeñas empresas puedan tener documentación que vaya pues en el alcance de lo que pueden implementar, porque la realidad es que muchas guías pues están en el alcance de medianas a grandes y a veces llevar un sistema de gestión, una pyme, pues es algo complejo. Entonces tratamos de orientarlos de una manera que puedan estar en el alcance de sus posibilidades y es importante saber que estos elementos se tienen que cumplir para evitar sanciones o por el incumplimiento de estas medidas. Y en el caso de los usuarios, ver la importancia que tiene que generemos esa cultura de solicitar el aviso de privacidad, de analizarlo y leer la información que está en él, porque al final estamos dando nuestra información y debe de existir la garantía de saber para qué doy mis datos y qué uso vas a hacer de esa información. Entonces creo que es un poco trabajar en esa cultura de decir, antes de dar mis datos, pues quiero conocer el aviso y saber qué alcance tiene el tratamiento que se va a hacer. Claro, completamente. Pues Mili, muchísimas gracias por acompañarnos y siempre por aclarar nuestras dudas. Muchas gracias por invitarme, yo encantada. Gracias. Y como Miriam Padilla nos dijo, puedes acudir al INAI para cualquier duda u orientación que necesites. Pero por lo pronto, te decimos qué es lo primero que debes de hacer para crear tu aviso de privacidad. Identificar quiénes somos, es decir, el nombre legal con el que estamos registrados y no el comercial. Por ejemplo, Telcel es el nombre comercial, pero en realidad su razón social es Radio Móvil Dipsa S.A.D.C.B. Recabación de datos. ¿Qué datos vamos a pedirle a nuestros clientes, pacientes o las personas que vamos a tratar sus datos? En este punto, depende del tipo de dato que recabes, es el consentimiento que se va a recabar, es decir, el permiso. Recordemos que en casos de datos sensibles, es obligación del negocio señalar expresamente qué datos se van a recabar y con qué objetivo. Ten en cuenta que entre más información reúnes de tus clientes, más responsabilidad tienes. Si manejas datos personales sensibles, la ley te obliga a contar con un consentimiento expreso y por escrito de tus clientes. Finalidad: ¿para qué se van a ocupar estos datos? Es decir, justificar por qué estamos recabando la información. Una vez que se tengan identificados estos 3 puntos, se puede crear un aviso de privacidad. El INAI puede ayudarte a generar tu aviso de privacidad a través del generador de aviso de privacidad que funciona como un tipo test, donde te hace preguntas respecto a tu negocio. Por ejemplo, ¿cómo se llama tu negocio? ¿Qué datos vas a recabar de tus clientes, pacientes, etcétera? Al concluir el cuestionario, tendrás tu aviso de privacidad con una redacción genérica y con los mínimos requeridos por la ley para evitar multas y sanciones. Y en este código QR podrás ingresar al generador de aviso de privacidad. El aviso de privacidad debe contener 6 puntos que marca el artículo 16 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares. Y estos son: identidad y domicilio del negocio, poner el nombre legal, la razón social y no el comercial. Finalidad de tratamiento de datos, prácticamente aclarar para qué los necesitas. Opciones y medios para delimitar el uso y difusión que les des a estos datos, es decir, los mecanismos que implementarás para proteger la información del cliente y no sean utilizados de manera comercial si su finalidad no es esa. Los medios para que tu cliente pueda ejercer su derecho de acceso, rectificación, cancelación u oposición de sus datos personales. En este punto, debes indicar la manera en que tu cliente puede solicitar sus derechos ARCO, ya sea a través de un correo electrónico, una carta o el mecanismo que prefieras.
Transferencia de datos. Aquí debes aclarar si compartirás con algún tercero esos datos recabados y, de ser el caso, aclarar a quién y con qué finalidad. Finalmente, deberás informar a tus clientes los cambios que en su momento puedas realizar al aviso de privacidad. Además de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares, existe el reglamento de la misma que hay que cumplir. Y se refiere a esto. El artículo 8, que establece que todo tratamiento de datos personales deberá estar sujeto al consentimiento de su titular. Recuerda que siempre hay que recabar el consentimiento. El artículo 15 indica que el emprendedor tendrá la obligación de informar al cliente o paciente los datos, es decir, la información que se recaba y con qué finalidad. El artículo 16, como ya lo vimos, habla de los elementos que debe contener tu aviso de privacidad, mientras que el artículo 33, que aclara que la obligación de acceso a la información se dará por cumplida cuando se ponga a disposición del titular los datos personales. Esto significa que cuando a ti, como dueño del negocio, te hagan una solicitud de datos personales, cumplirás hasta que pongas a disposición de tu cliente la información requerida. Todos estos puntos pueden sonar repetitivos, pero son indispensables para que cumplas con la ley y evites sanciones. Recuerda tener en claro que todas las personas que contamos con un negocio propio debemos regirnos por la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de particulares, ya que es distinta a la ley que regula la protección de datos personales en posesión de entidades públicas, es decir, el gobierno. ¿Qué debe saber un emprendedor para generar un aviso de privacidad? El aviso de privacidad debe ser sencillo, de fácil comprensión y debe incluir información clara sobre los siguientes aspectos. 1. ¿Quién recopila los datos? 2. ¿Qué datos recopila? 3. ¿Con qué finalidad los recopila? 4. ¿Cómo limitar su uso o divulgación? 5. ¿Cómo revocar su uso? Incluye aquí un correo electrónico donde puedan contactarte tus clientes. 6. ¿Cuál es el procedimiento que tiene el titular para ejercer sus derechos de acceso, rectificación, corrección y oposición, mejor conocidos como derechos ARCO? 7. La forma en la que se comunican cambios al aviso de privacidad. 8. La aceptación o negativa para autorizar la transferencia de datos a terceros. Si tienes más dudas para generar tu aviso de privacidad, llama al Tele-INAI al 800-835-4324. Así de fácil puedes cumplir con la ley y en los avisos de privacidad aplica el principio de proporcionalidad, es decir, únicamente debes recabar los datos necesarios para llevar a cabo el servicio que necesite tu negocio. Y todo se tiene que justificar. No se vale pedir datos solo por pedir. Aquí no aplica el dicho que es mejor que sobre y no que falte, ya que entre más datos tengas, más responsabilidad tienes. Ahora hablemos de las sanciones. La Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de particulares contempla sanciones que van desde una llamada de atención hasta multas que van de los 100 hasta los 320,000 días de salario mínimo general vigente, lo que equivale a cerca de 18 millones de pesos. Además, dependiendo de la gravedad del delito, podría existir responsabilidad civil y penal, con penas que van desde los 6 meses hasta los 5 años de prisión. Tan solo en 2022 se presentaron ante el INAI 1,068 denuncias para el sector privado y la recaudación por las multas impuestas a los negocios particulares alcanzó los 60 millones de pesos. Si crees que se ha hecho un mal uso de tus datos personales o que se han utilizado o difundido para fines distintos a los establecidos en el aviso de privacidad, repórtalo ante el INAI. Comunícate al 800-835-4324. Recuerda que tu llamada es gratuita desde cualquier estado de la República.
Horario de atención telefónica. Lunes a jueves de 9 a 18 horas y viernes de 9 a 15 horas. Escríbenos al Centro de Atención a la Sociedad, CAS, en la siguiente dirección: Avenida Insurgente Sur 3211, Colonia Insurgentes Cuicuilco, Coyoacán, código postal 04530, Ciudad de México. Ahora veamos qué ha ocurrido en materia de transparencia en esta semana en Actualidad INAI. El INAI participó en el tercer Foro Internacional Transparencia y Periodismo, convocado por el Info Ciudad de México. Se dijo que la transparencia y el periodismo son claves para ejercer un voto informado en la próxima jornada electoral en México. En Colima, el INAI participó en las jornadas de acompañamiento en materia de gestión documental y administración de archivos. Se destacó la necesidad de construir una cultura archivística nacional para facilitar el ejercicio del derecho a saber. El instituto llevó a cabo el taller de la Red por una cultura de transparencia en materia de acceso a la información y protección de datos personales, dirigido a los enlaces de los sujetos obligados del ámbito federal. El INAI y el Info CDMX, en colaboración con el órgano garante de Yucatán, llevaron a cabo las semanas universitarias por la transparencia con jóvenes de la Universidad Tecnológica Metropolitana de esa entidad. El miércoles 13 de septiembre, el Pleno del INAI celebró sesión ordinaria, en la que resolvió que el IMSS garantice la portabilidad de datos sobre semanas cotizadas de un particular ante el ISSSTE para trámite de pensión. La COFEPRIS dio a conocer las pruebas de citotoxicidad y todas las que acrediten la seguridad de la copa menstrual autorizada. Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano entregue los nombres de los servidores públicos que ocupan las plazas destinadas para los controladores de tránsito aéreo, sin contar con la experiencia necesaria. El CONACYT realiza una búsqueda exhaustiva de los reportes técnicos finales de los desarrollos tecnológicos para control y tratamiento de padecimientos y proporcione las versiones públicas de dichos reportes. En su recorrido por el país, la Fiesta de la Verdad llegó al estado de Aguascalientes para fomentar el derecho a saber y la privacidad entre la niñez de la entidad. El INAI participó en el 5º coloquio por una reconstrucción abierta mundial con el tema Cambio Climático y Prácticas Restaurativas, organizado por el Info de la Ciudad de México. La comunidad INAI llevó a cabo la ceremonia de izamiento de bandera con motivo del 213 aniversario de la independencia de México. El INAI impartió la conferencia Protección de Datos Personales en la Era de las Redes Sociales a los jóvenes de la Universidad Tecnológica del Estado de Zacatecas. Si te perdiste algo de la información que te hemos compartido hoy, recuerda que puedes ver este y todos nuestros programas en el canal de YouTube del INAI. Muchísimas gracias por habernos acompañado en esta emisión y te esperamos la siguiente semana, porque recuerda que tú tienes derecho a saber.